Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 8. Técnica definitiva. Las palabras desanimadas de Suiboku, palabras que habían renunciado a todas las demás posibilidades, llegaron a los oídos de todos. Todos ellos. Solo podían mirar con la boca abierta. No podían entender lo que significaban esas palabras. No es que fuera una declaración extravagante, basada en cómo se había desarrollado la batalla hasta ahora. La voz simplemente había dicho que había decidido matar a su oponente, un oponente que había rechazado todos los intentos de persuasión. Pero la voz, aunque llena de un tono de resignación, no tenía nada en el camino de la duda. Suiboku estaba completamente seguro de que podía destruir el cuerpo imposible de matar de Fukei y deshacer la invencibilidad que había sido objeto de tantas jactancias de Fukei. Era ridículo. El miedo a la muerte recorrió un escalofrío por la columna de Fukei. El inmortal mayor, que había pasado 1000 años siendo pisoteado y golpeado por Suiboku, sintió la intención asesina de su rival por primera vez. Para matarme, tendrás que destruir todo el planeta. Sí, verdad. Francamente, me sorprendió que no pudieran consumir tu cuerpo con fuego mágico. Las llamas formadas a partir del maná interrumpen el flujo de ki, pero has superado incluso ese problema. Tu capacidad para regenerarte instantáneamente después de ser decapitado o desintegrado es verdaderamente una hazaña digna de ser llamada técnica definitiva. En ese sentido, tu habilidad es muy superior a la mía. Habiendo tomado su decisión de matar a Fukei, Suiboku habló con sencillez y frialdad. Mientras alababa a Fukei, no lo consideraba una amenaza. La única forma de derrotarte sería convertirte en piedra con las artes hexagonales, matarte usando Pandora o destruirte a ti, al planeta y todo lo demás. El hombre más poderoso del mundo no podía usar las artes hexagonales y no poseía a Pandora. Entonces, ¿cómo se proponía matar al imposible de matar? Para destruir este mundo mientras luchas probablemente tomarías varios cientos de años. Honestamente, incluso yo dudo ante la idea de pasar tanto tiempo golpeándote. Suiboku, que no sintió ningún temor al contemplar la destrucción del planeta, demostró otra posibilidad. Flash Teapot, Cowhead. Numerosos pedazos del cuerpo de Fukei se habían esparcido en su pelea con Saiga, Ran y Talan, había una increíble cantidad de partes del cuerpo esparcidas por el campo de batalla. Habiéndolos teletransportado hacia él y creando así un pequeño montículo de carne descartada, Suiboku presionó suavemente su palma contra las partes acumuladas. Aunque su olor persiste, las flores se han dispersado. Nada en este mundo es inmutable. Cruzando más allá de las montañas kármicas. Nos despertamos de sueños superficiales. Mientras recitaba un poema, uno sin ningún efecto sobrenatural en particular, Suiboku activó su técnica. Cuando llegó al final de la segunda estrofa del poema, todas las partes del cuerpo comenzaron a convertirse en polvo. Para cuando Suiboku terminó su recitación, habían desaparecido de la existencia. Artes inmortales estilo Suiboku, arte de onda ki, Temples of Enlightenment, sexta etapa de iluminación. Reading the Burn Home, tranquilidad del final y descanso para los vivos. Suiboku anunció, en efecto, que usaría esta técnica para matar a Fukei. Mano de liberación eterna. El corazón de Fukei comprendió que su invencibilidad se había roto. Su cuerpo se encogió ante un terror que superaba el terror del dolor, el miedo a ser borrado. Eso es. Era un fenómeno que el propio Fukei había visto antes, un hecho que era mucho más familiar para todos los inmortales que el estado de no duda. Sí, este es el estado en el que entran los inmortales que han terminado su entrenamiento. Cuando dejan de lado todos sus arrepentimientos, regresan a la naturaleza. Esta es una técnica que hace que le suceda lo mismo a su objetivo. No importa cuán invencible pudiera ser Fukei, esa invencibilidad tenía sus raíces en las artes inmortales. Como tal, era posible derrotar esa invencibilidad a través de esas mismas artes inmortales, y Suiboku ya tenía los medios para hacerlo a su disposición. Es una técnica difícil de usar, ya que requiere asegurarse de que el oponente no pueda moverse durante un cierto periodo de tiempo. Por eso no se lo enseñé a mi aprendiz. De todos modos, no tenía intención de enseñárselo, pero probablemente sea la técnica adecuada para matarte. Todos finalmente entendieron las intenciones de Suiboku. Realmente había tenido la intención de ofrecer su vida a Fukei. Si hubiera querido hacerlo antes, podría haber matado a Fukei en cualquier momento. Sin embargo, Suiboku había decidido matarlo. Este fue un asunto resuelto. Una decisión tomada por el hombre más poderoso que existe, una presencia tan por encima de los demás como para ser absoluta.
Ahora destruiré tu cuerpo hasta que no puedas moverte, pero haré todo lo posible para evitarte cualquier dolor innecesario. Por favor, considérelo como la mínima misericordia que puedo ofrecerle, el hermano a quien le debo tanto. Si Fukei hubiera podido inclinar la cabeza y disculparse en este momento, el resultado habría sido mucho más feliz para todos. Si Fukei hubiera podido dar la espalda y correr, Fukei se habría ahorrado una gran cantidad de angustia emocional. No importa cuán vergonzoso pueda ser, sería mucho más fácil si Fukei pudiera aferrarse a la necesidad de ganar o sobrevivir. Pero incluso en estas circunstancias, Fukei no podía dejar de vencer a Suiboku. No podía aceptar que todo lo que había hecho hasta ese momento no tenía sentido. MMM. Estaba seguro de que estaba a punto de morir y, sin embargo, no podía echarse atrás, porque sus deseos superaban con creces su certeza. Dado lo duro que había trabajado, como nunca se había rendido, tal vez aún pudiera ganar si reunía todo lo que tenía contra Suiboku. Fukei no tuvo más remedio que aferrarse a una esperanza que ahora había pasado de un simple deseo a una simple fantasía. Al final, era completamente un ser humano. Ra. Fukei estaba aquí porque era humano. Artes inmortales estilo Fukei, arte corporal interior, técnica definitiva. Chilló. Inigualable bajo el cielo. Desató una técnica definitiva que combinaba todos los efectos de fortalecer a uno mismo, acelerar el yo y pasó de plomo. Fukei se aferró a una técnica definitiva porque necesitaba, creer que podía hacerlo. Balanceando a Bellra salvajemente en un ataque de barrido, trató de dividir el torso de Suiboku en dos. Aunque entendía intelectualmente que no había forma de que su golpe aterrizara, todavía rezaba en su corazón para que golpeara mientras lo atravesaba, incluso sabiendo en su mente que no sentiría ningún impacto cuando terminara su golpe. Incluso si hubiera golpeado a Suiboku, no había forma de que hubiera sentido nada cuando atravesó al indefenso Suiboku, y si Suiboku hubiera evitado el ataque, tampoco habría sentido ningún impacto allí. No fue solo Fukei quien fue sorprendido. Todos los que vieron cómo se desarrollaba la escena solo pudieron mirar con desconcierto. A pesar de que el golpe había aterrizado, no hubo impacto. Bella reconoció esto más que nadie. Su propia espada, reforzada por el poder de Fukei, había aterrizado sobre Suiboku, pero no lo había alcanzado. ¿Qué es esto? Artes inmortales estilo Suiboku, arte Feather Step, técnica definitiva. Temples of Enlightenment, novena etapa de iluminación. Llegar a la fuente, el mundo no existe como materia, sino como conexiones. Los ataques de Fukei no pudieron alcanzar a Suiboku en este momento. Si Fukei era imposible de matar porque su cuerpo se regeneraría y reconstruiría sin importar cuánto daño sufriera, Suiboku se había vuelto invencible porque podía anular todos los ataques que le atacaban. Innumerables preguntas. Las artes inmortales manipularon la gravedad, pero no pudieron crear o borrar la gravedad por completo. Con Leaden Step, Ki Collection se usó para acumular peso alrededor del entorno del portador para enfocarse en sí mismo o en los objetos que tocaban. Feather Step, por otro lado, distribuyó el peso de uno a las cosas a su alrededor. Lo que Suiboku estaba haciendo actualmente con su técnica no era la redistribución del peso, sino la energía cinética. Suiboku tomó la energía cinética del golpe que cayó sobre él y usó la Ki Collection para esparcirla por un área pequeña, anulando efectivamente el ataque. Con este nivel de precisión. Este fue, nuevamente, un efecto que Fukei ya había visto. Fukei conocía una técnica similar a esta, pero aunque podía reducir el impacto de un golpe, no podía anularlo por completo. El golpe que recibió Fukei, aunque no fue extraordinariamente rápido ni fue impulsado por músculos sobrenaturalmente fuertes, pesó mucho más que cualquier ataque ordinario. Fukei había concentrado el peso que había recogido de su entorno en un solo punto en la punta de su lanza. Fue bastante difícil para el lado atacante agregar peso en el momento en que su ataque se conectó. Y, sin embargo, Suiboku había hecho exactamente lo contrario mientras estaba en el lado receptor de un golpe. Hermano. Fukei había pensado que podía ganar, si tan solo pudiera asestar un golpe, pero resultó que incluso eso fue un error de cálculo. Había confundido al oponente al que había calificado tan alto con alguien con quien era capaz de lidiar. Tampoco tengo la intención de enseñar esta técnica a mi aprendiz. Estoy seguro de que te diste cuenta de esto, pero si puedes usar esta técnica en la batalla, aún es más rápido evitar un ataque por completo. Suiboku estaba en tal posición de superioridad que podía usar una técnica complicada sin sentido por el gusto de hacerlo. Ra. Fukei perdió cualquier apariencia de calma que podría haber tenido. Se lanzó a una mezcla de fintas y ataques usando Bella. Sin embargo, Suiboku vio por completo todos sus ataques. No importa hacia dónde apuntara, la espada de Fukei no aterrizaría, y mucho menos causaría daño. Las técnicas de lucha de Fukei ni siquiera podían despeinar el cabello de Suiboku. Ahora. Suiboku pasó un momento pensando mientras continuaba parado en el extremo receptor de los ataques de Fukei. ¿Cómo puedo evitar que te muevas?
Suiboku comenzó a considerar cómo crear la apertura necesaria para aterrizar la técnica que obligó a su oponente a volverse uno con la naturaleza. Debido a que podía idear una cantidad casi infinita de métodos y podía ejecutar cualquiera de ellos, se tomó su tiempo para decidir. Al ver a Suiboku caer en sus pensamientos, Fukei dio un salto hacia atrás en retirada. La realidad de que pronto moriría sin lograr nada comenzó a pesar sobre él. Había pasado 3000 años entrenando con una seriedad mortal. Había adquirido una cantidad de poder casi excesiva y se había permitido creer que no tenía igual. Incluso un espadachín que empuñaba un tesoro sagrado y tenía dones de Dios mismo no podría derrotarlo. Pero nada de eso había sido suficiente para atrapar a Suiboku, el único hombre que importaba. Fukei no se había acercado a Suiboku, de hecho, se había quedado más atrás. La brutal verdad era que, aunque podría haberse vuelto más fuerte, su objetivo se había vuelto mucho, mucho más poderoso aún en el mismo lapso. ¿Cómo es él, tan poderoso? La pura y brutal verdad. Se había entrenado y se hizo más fuerte. Pero su objetivo se había vuelto aún más fuerte que eso. Eso significaba, en efecto, que no había logrado nada con su entrenamiento. El entrenamiento pagado como precio por la fuerza no siempre conducía a la victoria. Esto se vio exacerbado en este caso por el hecho de que el objetivo de Fukei era Suiboku. Suiboku, el hombre más poderoso del mundo, el monstruo que existía fuera del sentido común, un ser que incluso Dios temía. La existencia de un poder absoluto y último creó una dura realidad. Al enfrentarse al poder supremo, ese único factor hizo que todo lo demás careciera de sentido. La suerte no servía de nada, los milagros no existían, las luchas internas, la justificación y el odio, en última instancia, carecían de sentido. La desmoralización se convirtió en desesperación, pero no había nada más allá de eso en lo que desarrollarse. Aga. Artes inmortales estilo Fukei, cielos cambiantes, técnica definitiva. Maestro de los 9 cielos y gobernante de los dioses del rayo. Habiendo entrado en un estado de suprema confusión, Fukei ya no podía ni siquiera recitar los nombres de sus técnicas. Incluso en su confusión, sin embargo, podía controlar las enormes nubes de tormenta, utilizándolas como una forma eficiente de generar electricidad. Efectivamente, Fukei estaba fabricando rayos. Cuanto más grande es la nube, más poder hay detrás del rayo. Al manipular la forma de las nubes con sus artes inmortales y usar la lanza divina para controlar el rayo en sí, Fukei fue capaz de crear un pilar literal de electricidad como su arma. ¡Ra! Con un enorme grito, los cielos rugieron. El golpe que lleva el nombre de los dioses del rayo golpeó al dios Berserker. Era el martillo de la naturaleza, un poder que excedía con creces la capacidad humana de comprensión. Fue suficiente para abofetear a Noah a pesar de no golpearla directamente. Noah soltó un grito de miedo. La barrera defensiva desplegada a su alrededor comenzó a ceder. Debido a que había gente a bordo de ella, las defensas de Noah eran sustancialmente más poderosas que cuando Suiboku y Souso la derribaron. Y, sin embargo, casi fue destruida por el efecto de explosión del rayo. ¡No! Me voy a romper. Danoa, ayuda. Mientras la escena completamente increíble se desarrollaba ante ellos, los pasajeros de Noah casi caen de rodillas. Un relámpago que se quemó en sus retinas e hizo que las técnicas de los cielos cambiantes de antes parecieran simples bromas infantiles pasó ante sus ojos. Esto es ridículo. Las piernas de Souso se habían derrumbado debajo de él a la escala pura del último arte de los cielos cambiantes. Sintió que no sería capaz de contrarrestar este rayo, este juicio divino, incluso si usaba cada gota de maná que recorría su cuerpo. Parecía que el rayo no solo quemaría el suelo, sino que penetraría a través de la corteza del planeta. Era demasiado, demasiado poder de fuego para dirigirlo a matar a una sola persona. Esto es. Incluso el maestro Suiboku podría. Era como si el mundo entero estuviera tratando de matar a Suiboku. Incluso el término, juicio divino, parecía subestimar el poder del brillante rayo abrasador que iluminaba la tierra oscurecida por las nubes con una luz blanca ardiente. Incluso si Suiboku fuera el hombre más poderoso del mundo, ¿qué podría hacer frente a este poder? No podían imaginar que las medidas defensivas de Suiboku de antes pudieran detener este ataque. Por supuesto, Suiboku probablemente tenía una forma de derrotar este ataque. Era solo que ninguno de ellos podía imaginar que sería eso. Wow, esto está durando mucho tiempo. ¿Qué tanto quiere matar a este tipo? Ukyo se sorprendió de cuánto tiempo había continuado el pilar de relámpago sin interrupción. Es cierto, probablemente se necesitaría este nivel de poder durante esta cantidad de tiempo para matar a Suiboku. Pero incluso entonces, la cantidad de intención asesina que impulsó este ataque fue aterradora. Eso es imposible. Pero Ukyo estaba preocupado por algo equivocado. Bella, que había sido utilizada para amplificar involuntariamente la técnica, no podía creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. El ataque de Fukei ya había terminado. Ni Fukei ni Bella podían entender por qué seguían cayendo los relámpagos. Eso es.
No, eso no puede ser. Solo puede haber una razón. Solo había un hombre en este mundo que podía interferir con un arte ejercido por Fukei y Bella. Artes inmortales estilo Suiboku, arte de espada ki, técnica definitiva. El rayo acumulado finalmente se había agotado. Y, sin embargo, todavía había innumerables nubes de tormenta que cubrían el cielo, pero comenzaron a caer hacia el suelo. Una mirada al cielo mostró que las nubes se arremolinaban arriba. Era como si las nubes fueran tragadas por un desagüe gigante, arremolinándose en una formación ondulante que se parecía a un tornado invertido. Tembul Sof Enlightenment. Séptima etapa de iluminación. Debul Transcended. Todas las nubes de tormenta se tragaron en un solo punto de la tierra, y en su centro había un solo hombre. Un hombre soltero, que le acercó las nubes de tormenta casi infinitas con una expresión de desinterés, aburrimiento y tristeza. Solo yo soy el Señor del cielo y la tierra. Debajo del claro cielo iluminado por las estrellas, sin una sola nube que permaneciera en él, el hombre sostenía una espada que tenía toda esa enorme tormenta comprimida dentro. Espada del dosel celestial. Ese hombre era el hombre más poderoso del mundo, Suiboku. Un hombre que habitaba en el reino de los dioses, un hombre que simplemente podía aplastar a un oponente que ejercía la totalidad de los cielos y la tierra contra él. Ahora, nada de lo que estaba sucediendo tenía el menor sentido para los demás. Todos los presentes, Fukei, Bella y los que estaban a bordo de Noah, tenían tanta dificultad para procesar lo que estaba sucediendo que sus mentes ni siquiera registraron sorpresa por lo que se estaba desarrollando ante ellos. ¿Qué opinas de esta técnica? Las nubes oscuras que se habían fusionado en la forma de una espada ocasionalmente tenían rayos parpadeando dentro de ellas. Esta, de nuevo, era una técnica que no le había enseñado a su aprendiz. No era una técnica que valiera la pena dejar a las generaciones futuras. Suiboku miró la espada que había creado con exasperación, con lástima. Era un arma que había creado cuando era inmaduro, cuando todavía luchaba con la debilidad de su corazón. Era simplemente un artefacto vergonzoso del pasado, algo que ahora no tenía ningún valor para él. Esta técnica, al final, no es muy diferente de las otras artes de los cielos cambiantes. No se puede usar a menos que te tomes la molestia de juntar y mover nubes antes de la batalla. Tonto, ¿no? Tendrías que caminar penosamente hasta el mar o un lago cada vez que te quedes sin nubes. Incluso si los cielos blandidos en su mano pudieran dividir la misma tierra. Si eso era todo lo que podía hacer, la espada no representaba ninguna amenaza para Fukei. No podría enseñarle una técnica tan terrible a mi aprendiz. Nunca consideré lo que pretendía pelear, lo que pretendía matar, con esta arma. Lo que hizo que la situación fuera desesperada para Fukei fue el hecho de que el que empuñaba esa espada era Suiboku. Esta fue una espada que creé porque todavía me arrepiento de dejar ir a Ikesach, dijo Suiboku con burla de sí mismo, mientras reflexionaba y se arrepintió de sus acciones pasadas. Fue una confesión sobre su propio pasado. Una confesión en la que Suiboku sintió vergüenza por su inmadurez. Desafortunadamente, nadie estaba escuchando su confesión. Al enfrentarse a Fukei, quien manejaba los cielos y la tierra, Saiga, Ran y Talan habían buscado interrumpir sus técnicas atacando rápidamente. Fukei podría haber sido imposible de matar, pero incluso entonces, pudieron evitar temporalmente que ejerciera su poder. Mientras el portador estuviera frente a ellos, incluso si ese portador pudiera manipular los cielos y la tierra, era posible evitar que lo hicieran. Esta fue una técnica que creé para ocultar mi debilidad. Pero el hombre que actualmente tenía los cielos en su mano era Suiboku. No había forma de interrumpir las técnicas de este hombre. Hermano, este es el final. Suiboku estaba revolcándose en su tristeza. Era la debilidad del hombre más poderoso del mundo, una debilidad que nunca le había mostrado a nadie más. Era la debilidad de un hombre que se había convencido a sí mismo de que necesitaba demostrar que era más fuerte que nadie en el mundo. Realmente lo siento. Todo lo que hice fue lastimarte, hermano. Nunca he podido pagar una sola deuda contigo. Y, sin embargo, esa debilidad no tenía nada que ver con la tragedia que estaba a punto de suceder. El poder existía en un reino que estaba separado de las emociones humanas. La tristeza de Suiboku no afectaría en lo más mínimo su capacidad para usar su abrumador poder para matar a un valioso mentor y hermano. Bella, al menos te salvaré. Realmente lo siento. La espada en la mano de Suiboku pareció estallar cuando un rayo bailó a lo largo de su superficie. Todos los presentes entendieron que la técnica estaba llegando al final de su duración. Incluso el propio Suiboku no pudo evitar que esta hoja explotara. Artes inmortales estilo Suiboku, Flash Step Art, técnica definitiva. Tembul of Enlightenment, octava etapa iluminación. Bulan Self Transcended. Con eso, Suiboku anunció a aquellos que vieron que el Flash Step que estaba a punto de usar estaba más allá de la comprensión. Fukei era experto en las artes que controlaban los cielos y la tierra, y en algunas áreas era superior a Suiboku en poder. Sin embargo, Suiboku fue muy superior en lo que respecta al uso de Flash Step. Como tal,
la técnica Ultimate Flash Step que estaba a punto de usar estaría mucho más allá de la capacidad de procesamiento de Fouquet. El mal cosecha lo que siembra, el fruto del mal es sufrimiento. Sin choque de espadas, sin choque de espadas. Suiboku estaba preparando las técnicas definitivas para Kiblade y Flash Step Arts. A pesar de todo, continuó observando a Fouquet sin un solo lapso de concentración. El momento que Suiboku esperaba fue la más breve de las aperturas. En el momento en que el agarre de Fouquet sobre el acobardado Bellra se aflojó por el más mínimo momento. No había forma de que Suiboku se perdiera esa apertura. Suiboku ejecutó su Flash Step. Cerró la distancia con Fouquet en un instante, agarrando a Bellra de las manos de Fouquet. Agarrando a Bellra con su mano izquierda, su mano derecha golpeó con la espada del dosel celestial. Lo siento, hermano. Suiboku luego terminó su Flash Step. La espada que blandió estalló al impactar contra Fouquet. La totalidad de las nubes de tormenta que Suiboku había reunido en su mano explotó con todo el calor y los rayos que habían contenido. Fouquet, quien fue golpeado por el ataque a quemarropa, se redujo inmediatamente a una pila de cenizas y carbón. La hoja no estaba terminada, por supuesto, y el brillante destello de luz atravesó la tierra, quemándola mientras abrazaba la tierra. Desde la frontera entre el Reino Arcana y la República de Domino, en el borde oriental de los territorios de Caputo, atravesó directamente los territorios reales, luego las tierras de Visaea en el borde occidental, y finalmente atravesó el océano antes de desaparecer en el horizonte lejano. Adiós, hermano. Me uniré a ustedes pronto. Este fue el dominio supremo del Flash Step, el dominio supremo de la racionalización. La pura arrogancia de un hombre poderoso que se saltaría incluso el acto de luchar para asegurar la victoria. El individuo poderoso ganó y el lado más poderoso ganó. No hubo milagros, esperanzas o posibilidades en ese resultado. Un golpe inevitable que derribó al enemigo a mitad de Flash Step. Era una técnica que ni siquiera permitía un choque de espadas. Parte 9. El fin. Fouquet se había vuelto ilimitado de la misma manera que no había fin para la tierra ni límite para las profundidades del mar. Por el contrario, Suiboku era ilimitado en el sentido de infinito. El infinito, como las estrellas en el cielo, era algo que existía pero que nunca podría alcanzarse. Si estirar la mano para tocarlo no funcionó, entonces no importaba si estaba fuera de su alcance o mucho más allá del horizonte. El reino del infinito era uno en el que siempre había algo, ya fuera un acercamiento, un ángulo, una distancia o un tiempo, que lo ponía fuera de su alcance. Suiboku, que había llegado a ese reino, se había trasladado a un avión donde ni siquiera Fouquet podía alcanzarlo. Y fueron los días, los intentos y fracasos, las mismas técnicas que Suiboku había desarrollado y descartado en su viaje a ese reino, técnicas que Suiboku consideraba incompatibles con sus ideales, las que estaban poniendo fin a la existencia de Fouquet. La cáscara carbonizada que quedaba del cuerpo de Fouquet se estaba regenerando lenta pero seguramente, pero Suiboku se movió antes de que la regeneración pudiera terminar. La técnica de la ola de ki definitiva que terminaría la batalla estaba guiando silenciosamente y suavemente a Fouquet hacia la unión con la naturaleza. Fue una técnica que alejó pacíficamente a Fouquet de sus días de sufrimiento y lucha. El corazón de Suiboku estaba todo menos claro, en todo caso, fue mojado por la cascada de lamentos que llovió sobre él. Su corazón reprodujo un cálido recuerdo que tenía de Fouquet. Fue cuando su tierra natal, la que había destruido, Hanafuda, todavía existía. Suiboku había estado practicando su arte de los cielos cambiantes en la cima de la montaña más alta. Ahí estás, Suiboku. ¿Qué quieres, Fouquet? Estás aquí para interponerte en mi camino. No. Nunca haría nada por el estilo. Era tarde en la noche, el sol se había puesto hacía mucho tiempo y no había luna en el cielo. La tierra de Hanafuda flotaba pacíficamente sobre las nubes. Mientras tanto, Suiboku se sentó e intentó mover los cielos manipulando las nubes que se extendían debajo de él. La montaña era un pico particularmente alto en Hanafuda, una tierra que flotaba en el cielo. Debido a su elevación, el cielo se sentía cercano y las estrellas brillaban tan intensamente que casi dolía mirarlas. Era un cielo estrellado inolvidable y hermoso y era un recuerdo aún más hermoso. Entrenando así de tarde en la noche. Seguramente eso es una lucha, incluso para un inmortal. No es ninguna lucha. Lo estoy disfrutando, dijo Suiboku sin un rastro de duda o vacilación. Disfrutó del entrenamiento y la práctica en sí mismos. Voy a ser más fuerte que nadie. ¿Cómo podría ser una lucha si estoy aprendiendo técnicas para lograr ese objetivo? HRMPH. ¿Todavía sientes la necesidad de aprender más técnicas? No planeo comprometerme. Seguiré mi ideal. Quiero poder decir con orgullo que soy el más fuerte. Suiboku creía sin una pizca de duda que el acto de aprender innumerables técnicas, el acto de aprender de aquellos que habían venido antes, la acumulación de su conocimiento, todo esto lo empujaba hacia arriba hacia su objetivo. Quiero volverme mucho más fuerte. Quiero volverme como esas estrellas. Una presencia a la que nadie puede llegar.
Había obtenido el objetivo que había buscado en su juventud. Mientras miraba hacia atrás en el recuerdo, Suiboku confiaba en que podía afirmar que había logrado su ideal, pero no podía evitar que las lágrimas fluyeran mientras el recuerdo continuaba desarrollándose. Inútil. ¿Cuál es el punto de aprender técnicas al azar? Te estás volviendo arrogante porque has aprendido más artes inmortales. No has crecido en absoluto desde el día en que te convertiste en aprendiz del maestro Kacho. Suiboku sintió un anhelo sentimental por todo lo que veía. Casi fue suficiente para hacerle olvidar lo que estaba haciendo en ese momento. Escuchar. Un inmortal adecuado es aquel que se gana el respeto guiando a los mortales. Se ganan el respeto sin necesidad de jactarse. Andar mostrando la fuerza de uno y presumir de ello no es algo que un inmortal deba hacer. HRMPH. Nunca cambias. Aunque no puedas enseñarme una maldita cosa, crees que puedes sermonearme. ¿Cómo te atreves? Si vas a sermonearme sobre eso, ¿por qué no intentas convertirte en ese tipo de inmortal primero? Un inmortal adecuado que no se complace en el aislamiento ni está poseído por el amor propio. Un inmortal que los mortales respetan y que instruye adecuadamente a los que vienen después de él. Yo debo. Y lo verás por ti mismo. Pero antes de eso, primero tengo que hacer algo contigo. ¿Por qué? Porque soy tu hermano aprendiz. Este recuerdo había sucedido realmente. Era parte de un pasado que él y Fukei compartían, incluso si Fukei no recordaba la ocasión. El recuerdo era algo que Suiboku había reproducido innumerables veces. Una forma de castigarse a sí mismo, una forma de permanecer humilde, cuando estaba criando a Sansui. Tú, ¿quién no puede vencerme en nada? ¿Por qué no renuncias a eso y te concentras en tu propio entrenamiento? HRMPH. Pero era solo una pequeña parte de la enorme colección de recuerdos de su pasado. Era uno de los pocos recuerdos hermosos que existían entre el mar de horribles lamentos que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Suiboku recordó al recordar solo los hermosos recuerdos, incluso cuando estaba poniendo fin a Fukei, el hombre que había sido consumido por el odio al presenciar los propios pecados de Suiboku. ¿Por qué estás sentado a mi lado? Me estoy preparando para practicar. Suiboku continuó llorando, incluso mientras se permitía recordar solo lo que quería recordar. ¿Tú? ¿Quién es menos hábil que yo? Haciendo el mismo entrenamiento que yo. HRMPH. Escucha y escucha bien, Suiboku. Le debía mucho a Fukei. Sin ninguna apariencia de duda, Fukei había tratado continuamente de guiarlo. Si su maestro, el maestro Kacho, había sido su padre, entonces Fukei era, de hecho, su hermano mayor. Nunca me rendiré contigo, nunca. Aunque su olor persiste, las flores se han dispersado. Nada en este mundo es inmutable. Cruzando más allá de las montañas kármicas. Nos despertamos de sueños superficiales. ¿Por qué? Porque soy tu hermano. Suiboku se lamentó por Fukei. La historia de dos hermanos, una historia que había durado 4000 años, finalmente llegó a su fin. Parte 10. Crímenes. Maldita sea. Alguien pronunció la palabra en la cubierta de Noah, pero no había forma de determinar quién era. Sansui había declarado repetidamente que no estaba ni cerca del nivel de habilidad de Suiboku. Todos los presentes finalmente entendieron lo que había querido decir Sansui. No había forma de derrotar a un oponente como este. Sí, sí. Exactamente como se esperaba de Suiboku. Fue una exhibición digna del hombre más poderoso del mundo. Fukei mostró determinación, pero no pudo ganar, incluso cuando luchó con todas sus fuerzas. No tenía nada que hacer al respecto. Elixir vitoreó, tratando de cerrar la historia con una risa, aunque nadie más pudo unirse a ella en la risa. El flashstep que Suiboku había usado al final, y la Kiblade que había usado para manejar literalmente el clima. Ver esas cosas hizo que incluso tratar de competir con él pareciera ridículo. ¿Qué ocurre? Oh, maestro. Deberías ir a reclamar a Bella. ¿Eh? Oh, cierto, cierto. Con el apoyo de Elixir, el grupo abandonó la seguridad de la cubierta de Noah. La propia Noah se había desmayado cuando vio el último golpe de Suiboku y posteriormente cayó al suelo. Eso permitió a todos a bordo simplemente caminar hacia el suelo. Total y absolutamente absurdo. Ran echó otro vistazo alrededor del área. Después de la batalla entre los inmortales, el terreno ya no se parecía en nada a lo que había sido antes. La tierra que originalmente había sido arada por la magia de Souso ahora estaba salpicada de montañas y valles, y había perdido por completo cualquier apariencia de su forma original. Dado que había sido el lugar de un desastre épico, el resultado era, quizás, solo de esperarse. Y el hombre que había causado esa destrucción estaba sentado donde había borrado a Fukei de la existencia. No hizo ningún intento por ocultar su debilidad y se estremeció cuando estaba atormentado por la tristeza. Suiboku. Ah, Ekesatz. Suiboku volvió una cara llena de lágrimas hacia Ekesatz mientras corría hacia él. El hombre que continuamente había retribuido bondad con despecho no hizo ningún esfuerzo por ocultar su dolor y lloró abiertamente. La espada legendaria que una vez había descartado unilateralmente lo había perdonado.
Pero Suiboku no había sido perdonado por Fukei, y Suiboku sabía que no había nada que pudiera haber hecho para cambiar ese hecho. Ekesachi fue único. Nadie más lo perdonaría. Sus crímenes eran tales que no podía culparlos por negarse a ofrecerle perdón. Te has vuelto tan fuerte. Muy fuerte. Ekesachi llamó vacilante a su antiguo maestro, el hombre que acababa de matar a su amigo. Quería tratar de aliviar su dolor, pero sus palabras se sentían huecas. No lo hagas, Ekesachi. No soy un hombre digno de tus alabanzas. El hombre más fuerte del mundo no parecía feliz en lo más mínimo. Si la fuerza provenía de la capacidad de lograr lo que uno quería lograr, entonces Suiboku, como era ahora, no era fuerte en lo más mínimo. Soy un hombre superficial. El hombre que había alcanzado un poder con el que todos soñaban lo descartó como un logro superficial. Si bien Fukei se había negado a admitir sus errores, Suiboku había admitido los suyos desde hacía mucho tiempo. Ambos resultados fueron tan trágicos que fue doloroso verlos. ¿Qué tan difícil sería admitir que miles de años de esfuerzo fueron un gran error y luego compartir ese hecho con otros? Si eso era lo que significaba el crecimiento como persona, si eso era lo que surgió como resultado del entrenamiento, entonces tal vez las personas fueran simplemente seres trágicos hasta el fondo. ¿Poco profundo? Suiboku, ¿qué tienes de superficial? Ekesachi no podía pensar en Suiboku como algo superficial. No podía entender en lo más mínimo por qué el hombre que se había convertido en el ser más poderoso del mundo se consideraba superficial. ¿Qué tenía de superficial la fuerza que estaba libre de todo compromiso? Fuerza que fue el resultado de una búsqueda interminable de un ideal. Fuerza que se había perseguido con determinación y esfuerzo. Mientras Ekesachi trataba desesperadamente de negar el propio desprecio de Suiboku por sí mismo, Suiboku confesó en voz baja, quería ser más fuerte que nadie. Y al final, me volví más fuerte que nadie. Viajé por el mundo contigo y nunca perdí contra nadie, en ningún lugar. Incluso entonces, pensé que faltaba algo. Después de dejarte, busqué fuerzas y, con el tiempo, llegué a mi dominio actual. Pero, ahí fue también cuando lo entendí. ¿Entendido qué? Lo que realmente quería hacer. Suiboku había derrotado a todos los posibles oponentes, destruyó todos los países posibles, ganó victoria tras victoria, asesinando, masacrando y masacrando en todo el mundo. ¿Qué era lo que realmente quería un hombre así? Yo, quería ser respetado por ser fuerte. Eso era comprensible, incluso fácil de empatizar. Era un deseo tan burdo y simple que incluso un matón al azar podía identificarse con él y comprenderlo. Creía que era extraordinario, único. Yo era diferente a todos los demás. Pensé que tenía un corazón y una voluntad que estaban mucho más allá de lo ordinario. Traté de convencerme de que volverme más y más fuerte y hacer cosas que nadie más podía hacer era lo que realmente quería. Los inmortales se convirtieron en inmortales caídos cuando se negaron a aceptar sus propios defectos. Pero el hombre que finalmente había llegado a aceptar sus fallas después de incontables siglos de entrenamiento, demostró a los demás a través de sus palabras que había sido un camino difícil y doloroso para aceptar lo feo que era por dentro. Al final, era como cualquier otro hombre cualquiera. Quería ser fuerte para que las personas a mi alrededor me animaran, me temieran, me agradaran, me respetaran y confiaran en mí. Suiboku había vivido como quería vivir. Había golpeado y matado a oponentes que no le agradaban, y había destruido todo lo que le disgustaba. Había hecho lo que quería sin restricciones. Sin pensarlo dos veces en las necesidades de otras personas. Todos los que entraron en contacto con Sansui hicieron la pregunta al menos una vez, ¿por qué un hombre tan poderoso estaba dispuesto a escuchar las órdenes de simples mortales y contento de servirlos? La confesión de Suiboku fue una respuesta a esa pregunta, nacida del profundo pesar de un hombre que había hecho lo que quería. Quería que Sansui fuera feliz. No escondiéndome en un bosque como yo y manteniéndome fuera del camino de todos, quería que él hiciera uso de su espada, su habilidad, entre la gente, y encontrara la felicidad. Todos los presentes sabían dónde estaba Sansui actualmente. No quería que se convirtiera en un desgraciado patético y superficial que solo quería luchar contra aquellos que eran lo suficientemente fuertes como para divertirlo, un bruto que no podía admitir la derrota, un bandido que simplemente quería disfrutar de la victoria fácil. Sansui estaba conociendo a los padres de una mujer que había conocido mientras trabajaba para la casa Sepaeda. Una mujer con la que se había llevado bien y planeaba casarse. No quería que Sansui terminara como yo. Todos los presentes sabían que Sansui estaba feliz. Estoy seguro de que Sansui está feliz, dijo Doube, la empleadora de Sansui, creyendo que sus palabras ofrecerían consuelo a Suiboku. Ya veo. Y eso es gracias, sin duda, a tus enseñanzas. Ya veo. Gracias, dijo Suiboku, que había estado llorando débilmente, arqueando los labios en una sonrisa. Estoy tan contento. Tan contento. No importa lo infeliz que fuera Suiboku consigo mismo, se alegraba de saber que su aprendiz era feliz. Su amor por Sansui era un amor compasivo que no pedía nada a cambio.
Era un amor digno de un hombre que el apóstol de la espada respetaba como su maestro, un hombre que era como un dios. Una mirada a su alrededor mostró que todos los guerreros se habían postrado ante Suiboku. Se habían quitado los yelmos y ahora se arrodillaron con respeto. No importa cuántos errores haya cometido en el pasado, el Suiboku que se sentó frente a ellos fue un precursor digno de reverencia. Mis días estuvieron llenos de errores, pero finalmente dieron sus frutos cuando Sansui heredó mis enseñanzas. Puedo creer eso ahora. Suiboku todavía sostenía al inconsciente Beira en su mano. Se volvió y le devolvió la lanza a Ukyo. «Esto es tuyo, ¿no? Tienes mis disculpas, dado que fue mi amigo quien te la arrebató». «Oh, gracias». Ukyo se tomó un momento para ver bien al hombre frente a él. Dado su estado de ánimo deprimido, Suiboku tenía muy poca presencia en este momento. Por eso era tan aterrador. A pesar de su fuerza absurda, Suiboku parecía no ser más que un niño llorando. Ukyo sintió un sincero alivio por el hecho de haber conocido a este hombre en estas circunstancias. Ahora se disculpa, pero si fuera mi enemigo, apuesto a que me destruiría, con el país y todo. Tengo que asegurarme de no cabrearlo. Ukyo estaba completamente seguro de que el dios Berserker dentro de Suiboku todavía dormía. Era posible que algo pudiera despertar a ese dios. Y hacer que Suiboku destruyera todo lo que lo rodeaba. Fue porque el propio Suiboku entendió el hecho de que había vivido una vida tan aislado del mundo mortal. ¿Puedo preguntarle algo?, preguntó Souso, completamente ajeno a tales peligros. Aunque parecía un poco arrepentido, parecía tener algo que realmente quería preguntar. El señor Fukei dijo que. Bueno, dijo que destruiste tu tierra natal. ¿Por qué hiciste eso? Afortunadamente, la pregunta no provocó su enojo, pero Suiboku todavía parecía un poco avergonzado. No hace falta decir que no era un tema que a Suiboku le gustara discutir. Si es algo de lo que no quieres hablar, puedes olvidar que pregunté. Lamento haber hecho una pregunta tan extraña. No. Gracias por preguntar. Souso lamentó la pregunta, particularmente dado el hecho de que se la había hecho a un hombre que acababa de matar a su amigo, pero Suiboku sintió que necesitaba hablar sobre su pasado. Nunca había hablado de mi pasado. No a Ekesatsu, que fue mi compañero durante 1000 años, ni a Sansui, mi alumno durante 500 años. Para mí, el pasado solo representó una época en la que todavía era inmaduro, una época vergonzosa en la que todavía estaba débil. Pero si no hablo de eso ahora, entonces Fukei solo será recordado como un gran mal. Eso es algo que deseo evitar a toda costa. Suiboku necesitaba exponer su vergüenza al mundo para proteger la reputación de su amigo. El hombre más fuerte del mundo estaba a punto de revelar su propia historia. Todo fue mi culpa. Suiboku y Fukei se habían separado hace 3000 años. ¿Qué le había pasado a Fukei que estaba sediento de venganza durante cada uno de esos 3000 años? Nací en un pequeño pueblo de Anafuda, una isla que flotaba en el cielo. Todos en la audiencia tragaron. Estaban a punto de escuchar a un dios contar un mito. Yo todavía era un mortal de 5 años cuando fui aprendiz de un inmortal. Incluso un hombre que había vivido durante 4000 años tenía solo 5 años. Supuestamente hubo un momento en el que Sansui no era muy diferente de Saiga, pero a pesar de ser obviamente cierto, todavía era algo sorprendente para los oyentes entenderlo. Había matado a golpes a todos los hombres del pueblo. Espera. Esto no fue solo una sorpresa menor. Souso fue quien habló para interrumpirlo, pero todos sintieron lo mismo. El recuerdo del pasado de Suiboku había dejado de tener sentido en la tercera oración. Un niño de 5 años de alguna manera había matado a todos los hombres adultos de la aldea. Ese solo hecho era completamente desconcertante e imposible de entender. ¿Hubo algún tipo de tragedia que ocurrió? Seguramente debe haber habido algo inusual, una razón particular, para que un niño de 5 años golpeara a todos los hombres adultos de la aldea hasta matarlos. Dejando de lado si un niño típico de 5 años podría incluso matar a tantos adultos, un niño de 5 años no intentaría matar a todos los adultos sin alguna razón. No hubo tragedia. Bueno, fue trágico que todos los hombres murieran, pero. Suiboku dijo tímidamente, o tal vez tímidamente. Los hombres del pueblo enseñaban a los niños mayores a usar espadas de madera. Como aún era joven, no me dejaron tener una espada de madera, pero. Bueno, lloriqué y supliqué hasta que me dieron una. El arma característica de Sansui, la espada de madera. El mismo Suiboku también tenía uno en su faja. Todavía no puedo olvidar la emoción que sentí cuando sostuve una espada de madera por primera vez. Me sentí más fuerte solo por ese hecho. Sentí que nada en el mundo podía vencerme. Sentí que podía vencer a cualquiera. Me perdí en un sentido de omnipotencia. Esta también fue una historia común. No tenía que ser una espada legendaria para que ocurriera. Sostener una espada por primera vez, ya sea una simple espada de acero o incluso una espada de práctica de madera, haría que el portador se sintiera invencible. No era algo raro entre los chicos.
En mi emoción, golpeé a todos los adultos a mi alrededor hasta matarlos con la espada de madera. Esto también era, bueno, quizás comprensible. Después de todo, podría haber alguien que obtuviera una buena espada y de repente sintiera la necesidad de probarla en personas. Sin embargo, ciertamente era raro que un niño de 5 años usara la espada de madera para golpear a un grupo de hombres adultos hasta matarlos después. Estaba extasiado. Pensando en ello, ya estaba en el camino equivocado. Lamentablemente, en ese momento, tenía razón en términos de su habilidad. En el momento en que Suiboku puso sus manos en una espada de madera, se convirtió en el hombre más poderoso de esa aldea. Qué trágico, Paulette de alguna manera logró decir las palabras. Había todo tipo de cosas mal en la historia, pero seguía siendo una tragedia. Aunque, para ellos, se sintió menos como un evento trágico real y más como una historia contada sobre algún héroe mítico. Habiendo escuchado tan lejos en la historia, la gente común del grupo ya se había dado cuenta de lo que había sucedido. Suiboku simplemente había mantenido ese mismo sentimiento, esa misma mentalidad, durante los siguientes miles de años. Después de convertirme en aprendiz de un inmortal de Hanafuda llamado Maestro Kacho, conocí a Fukei, quien ya había estado entrenando con él. Maestro Kacho durante 500 años. Encontré su actitud autoritaria molesta y lo golpeé con mi espada de madera. En retrospectiva, no debería haber hecho eso. La segunda anécdota fue tan absurda como la primera. Sí, basado en la primera anécdota, no fue sorprendente que tomara ese tipo de acción. No fue sorprendente, pero fue absurdo. Un inmortal de 500 años cuando tenía 5. Apine no pudo evitar hacer la pregunta. 500 años era la misma edad que tenía Sansui actualmente. Sería como si Lain golpeara a Sansui con una espada de madera, por lo que se sentía aún más absurdo por eso. Sí. Cuando era joven, no tenía ninguna duda de mi creencia de que golpear a las personas que no me gustaban era el símbolo mismo de la fuerza. Fukei, comportándose como si fuera el hermano mayor de Suiboku, desde el principio había molestado a Suiboku, así que decidió darle una paliza. Y así, le dio una paliza. Tenía cierto sentido. Por supuesto, una gran parte fue el hecho de que Fukei no se había entrenado en artes marciales en ese momento. No todos los inmortales son fuertes, ni son necesariamente hábiles en la batalla. Entonces, tu maestro, el maestro Kacho, no trató de detener eso. Saiga, que había recibido instrucciones de Sansui, se aventuró a preguntar cuando la pregunta apareció en su cabeza. Por supuesto, basado en la historia hasta ahora, no le habría sorprendido que Suiboku también hubiera golpeado a Kacho. Ah, sí. El maestro Kacho me detuvo. Mientras continuaba golpeando felizmente al inconsciente Fukei, dijo, ya es suficiente. Podrías terminar matándolo, y me disuadiste gentilmente de golpearlo. ¿Qué significa ser amable? Claro, Kacho pudo haber sido amable al persuadir a Suiboku, pero no mostró ninguna bondad hacia Fukei en ese momento. Todos se preguntaron por qué Kacho no había intervenido mucho antes. Después de lo cual, comencé mi formación con el maestro Kacho. Después de unos 50 años, había superado a Fukei en las artes inmortales. Estoy seguro de que eso hirió el orgullo de Fukei, pero también me aseguré de herir su cuerpo. A menudo probé las técnicas que aprendí en Fukei, dijo Suiboku con un tono de pesar, y agregó que, en retrospectiva, sintió que había hecho algo cruel. Los oyentes de Suiboku estuvieron de acuerdo con la caracterización del trato de Fukei como cruel, pero cuando Suiboku lo dijo con tanta tristeza, se encogieron de miedo. Pensando en ello, supongo que di por sentado a Fukei. En ese momento pensé que se me permitía hacer lo que quisiera con Fukei. Es imperdonable, murmuró el hombre que había cometido esos actos imperdonables. Una vez que terminé de aprender las técnicas del maestro Kacho, fui a aprender técnicas de otros inmortales. A diferencia de Fukei o yo mismo, los inmortales normales no aprenden todas las artes como Flastep o cielos cambiantes, sino que generalmente se enfocan en una sola disciplina. Como quería aprender todas las artes disponibles para los inmortales, necesitaba encontrar otros inmortales para enseñarme. Si había algo digno de elogio sobre el joven Suiboku, era que era un individuo extraordinariamente motivado. Aunque Saiga poseía ki, no tenía ningún deseo de pasar décadas o incluso siglos aprendiendo las artes inmortales. Pero Suiboku nunca se cansó de aprender nuevas técnicas, sin importar cuántas aprendiera, y continuó entrenando y adquiriendo nuevas, incluso a pesar de saber que requeriría una enorme cantidad de esfuerzo. Este constante deseo de superación personal era la única cualidad admirable del hombre en las historias sobre él. Luego, después de haber cometido innumerables abusos, adquirí todas las técnicas que pude aprender en Hanafuda. Habían pasado 1000 años desde que comencé mi entrenamiento con el maestro Kacho. Habiendo completado mi entrenamiento, que se sintió como una eternidad y un instante. Ahora Suiboku finalmente iba a revelar por qué destruyó su tierra natal. Decidí comenzar mi viaje con una explosión y destruí mi tierra natal en el proceso. La razón que dio Suiboku no fue una razón en absoluto.
Poder demoler una isla de ese tamaño, estaba orgulloso de lo fuerte que me había vuelto. Mientras hinchaba mi pecho con orgullo por ese logro, Fukei juró venganza. Que, algún día, me obligaría a sufrir las consecuencias de mi arrogancia. Y así fue como las cosas finalmente llevaron a la batalla entre los dos inmortales. La audiencia no pudo evitar comprender las motivaciones de Fukei. Sí, el aprendiz de Suiboku, y aquellos que fueron entrenados por él, ciertamente eran malvados, incluso alimañas, que deberían haber sido destruidas. Fue mi culpa. También entendieron en ese momento por qué Suiboku le había ofrecido su cabeza a Fukei y por qué Fukei se había negado a simplemente tomarla. Suiboku había tratado de expiar sus pecados haciendo que Fukei lo matara, pero Fukei no sentía que ese fuera un castigo suficiente. La muerte no fue suficiente para que Fukei perdonara a Suiboku. Fukei quería humillar a Suiboku. Fue solo al derrotar a Suiboku, quien siempre se había visto a sí mismo como superior a Fukei, que Fukei pudo romper el orgullo de Suiboku. Fukei no tenía ningún interés en un Suiboku que había admitido sus pecados y había esperado en silencio a ser decapitado. En sus 500 años de entrenamiento, Sansui había madurado mentalmente, tal vez hasta el punto de volverse anciano en perspectiva. Los peligros de un inmortal que no creció de esa manera estaban claros según el recuerdo de Suiboku. Además, habían visto una demostración de ese peligro. Todo es mi culpa. El hombre más poderoso del mundo lamentó sus pecados. Sí. Tienes razón en eso. Ukyo fue el único que expresó su acuerdo, pero todos sintieron lo mismo. Todo fue culpa de Suiboku. Sorprendentemente, escandalosamente, incluso ridículamente. Parte 11. Vergonzoso. Y así llegó a su fin la larga noche. La tapa que había envuelto a todo el reino de Arcana y República de Domino se había disipado después de que Suiboku convirtió las nubes de tormenta en luz y las usó para enviar a Fukei fuera de este mundo. El sol iluminaba un cielo azul sin nubes. Una luz cálida entró por las ventanas por primera vez en días. Habiendo notado el resplandor, la gente salió apresuradamente de sus casas para salir. Cuando miraron al cielo. La tierra y el cielo se habían volcado. Flotando boca abajo sobre ellos había un bosque gigante. Por supuesto, no era todo el reino de los arcanos lo que había sido cubierto por los bosques gigantes, sino solo la ciudad fortificada en el borde este de los territorios de Kabuto. La presencia del bosque fue el intento de Suiboku de ser reflexivo. El arte de los cielos cambiantes de Fukei había golpeado toda el área con una abrumadora cantidad de granizo. Sin el bosque, existía la posibilidad de que la ciudad fortificada hubiera sido aniquilada. Por supuesto, sin Suiboku, Fukei no habría atacado en primer lugar. En cualquier caso, fue gracias a Suiboku que la ciudad fortificada había sobrevivido. Dado que la batalla había terminado durante la noche, no había razón para seguir manteniendo los bosques sobre la ciudad. Por lo general, debería haber hecho algo con el bosque antes del amanecer para evitar que los habitantes de la ciudad entraran en pánico. Sí. Sin embargo, Suiboku estaba profundamente dormido. Se había convertido en un adulto para luchar contra Fukei, pero ahora había vuelto a su forma de niño para poder descansar. Dormía tan profundamente que era difícil creer que acababa de matar a su hermano aprendiz la noche anterior. Parecía que su confesión y su grito después de la batalla lo habían dejado exhausto, y se había quedado dormido inmediatamente después. Como tal, estaba dormitando directamente en el campo de batalla, pero no parecía incómodo en lo más mínimo. Oh cierto, Sansui tampoco maneja muy bien las noches. Doube murmuró su observación. Si bien Sansui no poseía ni un átomo de hambre o lujuria, todavía tenía tanto sueño como cualquier otra persona. Si se veía obligado a quedarse despierto toda la noche, siempre se veía cansado a la mañana siguiente. Si bien algunos inmortales podían arreglárselas sin dormir, evidentemente se había convertido en parte de la rutina diaria de Sansui, y probablemente lo mismo ocurría con su maestro Suiboku. Que el hombre más poderoso del mundo se quedara dormido de repente supuso un dilema para todos los demás. Mientras tanto, Noa y Beira se habían recuperado y regresado a sus formas humanas, y el sol había salido mientras todos intentaban averiguar qué hacer a continuación. Pensé que se despertaría cuando saliera el sol. Saliendo de la dirección de la República de Domino, el sol iluminó el campo de batalla completamente destruido. Como señaló Souso, Suiboku y Sansui normalmente se despertaban con el amanecer, pero parecía que Suiboku se había quedado despierto hasta tarde, lo que significaba que todavía necesitaba dormir más. Probablemente sería mejor si se quedara así. Sí. Bella y Noa, que habían experimentado de primera mano las consecuencias de la participación de Suiboku en la batalla, tenían demasiado miedo incluso del inmortal dormido como para siquiera pensar en interferir con él. Eso también fue cierto para los demás presentes, aunque querían que se despertara, estaban demasiado asustados para despertarlo. Sansui tenía un buen juicio, o, más bien, era leal a sus deberes, y reaccionaba como lo haría cualquier mortal ante las diferencias de rango social. Por eso no se quejaba cada vez que la casa Sepaeda lo trataba con cierta falta de cuidado.
Pero este era Suiboku, el dios berserker. Si despertarlo por la fuerza lo llevaría a una furia frenética, habría incluso más daño del que se había producido durante el alboroto de Fukei. Nadie podría decir con certeza que tal resultado no podría suceder. No podemos simplemente dejarlo así. La gente está en problemas. Como señaló Paulette, los residentes de la ciudad fortificada estaban sintiendo una sensación de muerte inminente aún mayor que la que tenían por las nubes de tormenta. Con la luz del sol y la alta visibilidad del cielo despejado, sin duda fue aún más aterrador de lo que habían sentido durante la profunda oscuridad. Al diablo, lo despertaré. Sobre todo porque tengo la mayor responsabilidad. Ukyo se armó de valor y se movió para despertar a Suiboku. Todo había comenzado porque Ukyo le había entregado Beira a Fukei, después de todo. Por supuesto, entendió intelectualmente que cualquier resistencia por su parte no habría servido de nada, pero incluso entonces, Ukyo era moralmente responsable. Alabo su determinación, mi maestro. Sin duda se necesita más que una cantidad típica de coraje para despertar a Suiboku incluso después de presenciar su fuerza. Elixir así elogió a Ukyo, y los demás presentes miraron a Ukyo con respeto. ¿Podrían animarse a despertar al dios berserker incluso si su supervivencia estaba asegurada? Probablemente se despertaría eventualmente, y realmente no pasaría nada si lo dejaran dormir. Ukyo iba a intentar despertar a un hombre que podría destruir el mundo solo para tranquilizar a la gente de la ciudad fortificada. No era que fuera valiente porque poseía elixir, fue porque tenía una voluntad fuerte, sin prestar atención al peligro, que se le permitió ser el portador de elixir. Espera. Pero hubo alguien que se opuso a sus acciones, Ekesatsu. Evidentemente, presa del pánico, trató de evitar que Ukyo despertara a Suiboku. No despiertes a Suiboku. Explica. Ekesatsu había pasado incluso más tiempo con Suiboku que Sansui. Valía la pena prestar atención a su opinión. Quizás despertarlo de su sueño fue lo que Suiboku no pudo soportar, algo que detestaba más que cualquier otra cosa. Suiboku está durmiendo tan tranquilamente. Él es adorable. No lo despiertes. Eso es cruel. Oye, Bella, agarra a Ekesatsu, ¿quieres? Con mucho gusto. Bella obedeció felizmente a Ukyo, el maestro desalmado que tranquilamente la había entregado a un bandido. Era culpa suya que ella se hubiera visto obligada a enfrentarse a Suiboku, aquello a lo que temía más que a nada en el mundo. Y, sin embargo, Bella obedeció felizmente las órdenes de Ukyo. Probablemente era porque la orden era algo que ella quería hacer de todos modos. Espera. ¿Qué estás haciendo, Bella? No tenemos tiempo para complacerlo, Ekesatsu. Bella agarró a la diminuta Ekesatsu por detrás, la sujetó y la levantó del suelo. De un vistazo, parecía que Bella estaba intimidando a la niña más pequeña, pero nadie se movió para detenerla. Yo, maestro Suiboku. ¿Le importaría despertar? Dijo Ukyo, sacudiendo al Suiboku dormido para despertarlo. Suiboku se sentó suavemente. Señor, señor. No mostró ningún signo de ira, incluso cuando se estiró y revisó su propio cuerpo. Suiboku miró a los que estaban reunidos a su alrededor y evidentemente comprendió la situación. Ah, ya veo. Lo siento, lo siento. Suiboku movió casualmente su palma y el bosque inmediatamente se volteó hacia arriba, incluso mientras permanecía flotando en el aire. Está mejor. El bosque se alejó de su posición sobre la ciudad fortificada y lentamente se detuvo en un área lejos de cualquier pueblo. Así, Suiboku se había movido por las tierras en las que había pasado 1500 años como si estuviera moviendo sus propias manos y pies. Ahora es el momento de ocuparnos de los otros asuntos. Una simple mirada le mostró el terreno completamente destruido a su alrededor. Había innumerables trozos grandes y pequeños de tierra flotando, y numerosos trozos de granizo parcialmente incrustados en los cráteres excavados en el suelo. HRMPH. El terreno todavía estaba lleno del ki de Fukei, por lo que Suiboku usó ese ki para devolver el terreno a la normalidad. La tierra flotante se fundió con los restos de tierra y luego comenzó a llenar los grandes agujeros en el suelo. Aunque la tierra seguía siendo el páramo formado por la labranza mágica de Souso, al menos ya no había pedazos de tierra levitando aleatoriamente esparcidos a su alrededor. ¡Wow! Saiga miró el único arte que no pudo aprender y quedó completamente impresionado. Había sido una serie constante de sorpresas y no le quedaban otras palabras para describir lo que veía. La tierra misma se movía bajo el sol de la mañana. La luz brillante hizo que fuera más fácil ver lo que realmente estaba sucediendo en tiempo real. Acharem. Evidentemente, no pudo hacer que el hielo se derritiera por orden, por lo que Suiboku rompió las piedras de granizo en pequeñas partículas y luego las levantó en el aire. Probablemente eventualmente se evaporarían lo suficientemente rápido y luego se convertirían en parte de las nubes. Ahí. Lo siento por eso. Mientras realizaba su trabajo, Suiboku se disculpó con todos, particularmente con Paulette. Debería haber hecho esto antes de dormir. Mis disculpas.
Dado que el trabajo era lo suficientemente simple para un inmortal que podía controlar los cielos y la tierra como sus propias manos y pies, arreglar esos problemas evidentemente se le había olvidado a Suiboku después de experimentar toda esa fatiga emocional después de la batalla. Por supuesto, para aquellos atrapados en todo esto, la espera todavía había sido bastante problemática. ¿Lo siento? En serio. Disculpas. Ukyo había pasado de la ira a la exasperación. ¿Cómo había sobrevivido Suiboku tanto tiempo sin dejar de ser tan descuidado? Oye, Ekesatsu. El maestro Suiboku siempre ha sido así. Saiga preguntó a su propia espada, una vez más experimentando decepción con Suiboku. Por supuesto que no. Fue incluso peor. Ekesatsu le gritó. Ella estaba levantando la voz por alguna razón, que parecía bastante extraña. ¿No es así, Suiboku? Solías causar más problemas a otras personas en el pasado, ¿no es así? Sí. Pensando en ello, viví una vida bastante pecaminosa. He perdido la cuenta de la cantidad de monumentos que creé en penitencia. No era que no mostrara remordimiento alguno, en realidad. Era solo que, considerando la magnitud de lo destructivos que habían sido sus alborotos, no mostraba mucho remordimiento en absoluto. ¿Viste cómo Fukei estaba lloviendo nieve y granizo? No. Hubo un momento en que estaba buscando una forma de manipular el frío con las artes inmortales para usar en combate. Como tal, Ekesatsu y yo nos adentramos en las montañas para practicar. Parecía que cuando Suiboku y Ekesatsu viajaban por el mundo, no habían pasado todo el tiempo vagando. Evidentemente, cada vez que Suiboku se encontraba con un problema que quería resolver, se abrochaba y entrenaba durante un periodo prolongado, aunque breve para los estándares inmortales. No era tan grande como las nubes de tormenta que Bella y Fukei habían creado, pero usé Ekesatsu para mantener las nubes de tormenta e intenté varias cosas como hacer que nevara. Al final, llegué a la conclusión de que no usaré las artes inmortales para congelar a mi oponente en combate. Apine, Dove y Paulette recordaron a la regente de la academia. Sí, la historia de la magia, más específicamente la historia de los fracasos en la magia. Las artes inmortales de Suiboku eran las mismas, y era probable que hubiera hecho una enorme cantidad de prueba y error. Verás, lo que quería hacer era poder congelar instantáneamente a un oponente con una ráfaga de ki. Pero descubrí que, para congelar a mi oponente, necesitaba arrojarlo a una nube o enfrentar a un idiota que caminaría a través de una tormenta de nieve interminable para encontrarme en lo profundo de las montañas. Debido a que las artes inmortales controlaban los fenómenos naturales, era imposible congelar repentinamente a alguien como Souso podía hacer con su magia. Eso se debió a que cualquier efecto de congelación hecho con las artes inmortales era solo una tormenta de nieve artificial. Si bien podía usarlo para congelar a su oponente a través de la exposición a lo largo del tiempo, Suiboku no podía congelarlo instantáneamente. Cuando me di cuenta de que era imposible, Ekesatsu y yo salimos de la montaña, pero hemos estado entrenando durante unos 10 años seguidos. Como tal, la montaña y la tierra a su alrededor se habían congelado por completo, y los países alrededor de la montaña habían sido devastados por la ola de frío. Las características de la manipulación del clima a través de las artes inmortales significaron que, si bien había poco efecto instantáneo, el área de efecto fue grande y duró mucho tiempo. Por lo tanto, era prácticamente imposible limitar el efecto de sus técnicas solo a la montaña en la que estaba entrenando. Aunque no tenía ningún conocimiento de eso en ese momento, Suiboku había terminado afectando a toda la región a su alrededor. Por eso creé un memorial como una forma de calmar las almas de las víctimas y como símbolo de mi pesar. Era mi forma de llorarlos. Incluso yo me sentí mal por eso. No había querido hacer ningún daño ni poseía ninguna intención maliciosa. Sin embargo, el hecho de que no fuera consciente del daño que causó, de que no había tenido la intención de causarlo, no lo absolvió del gran daño que había causado. Si él y Fukei hubieran luchado en ese momento, habría sido exactamente la batalla que Fukei había esperado. Suiboku era ahora un inmortal tranquilo y ordinario, pero en el momento en que había congelado la montaña, era una fuerza de la naturaleza, y una fuerza maligna de la naturaleza en eso. Incluso sin malas intenciones, seguía siendo una calamidad andante. Veamos, otras veces. Hubo un periodo en el que corté una montaña del suelo y la llevé conmigo, pero si bien un objeto flotará para siempre después de que lo levite, moverlo requiere permanecer cerca del objeto levitando. Como tal, necesitaba guiarlo como si fuera un perro. Debido a que había pasado 1000 años vagando, parecía que tenía bastantes ejemplos de fracasos. Probablemente también hubo innumerables incidentes que sucedieron de los que él había estado completamente ajeno. Pero no había nada interesante en derrotar a un oponente golpeando una montaña contra ellos o aplastándolos con ella, así que decidí que todo era un desperdicio. Dejé la montaña donde la había encontrado, pero después de usar mi arte en la cima de la montaña y luego volver a bajar, vi una carretera que no estaba allí cuando tomé la montaña. Luego, cuando miré a mi alrededor, había casas aplastadas debajo.
Esto simplemente sonó como una historia de terror. Una montaña que bajaba del cielo en la cima de una aldea era materia de historias de terror, pero por alguna razón, el hombre que realmente lo había hecho lo describió como si el resultado también lo hubiera encontrado aterrador. Mi hipótesis era que los humanos habían construido una nueva carretera a través del área porque la montaña había desaparecido y, finalmente, surgió una ciudad allí. Sin embargo, terminó siendo aplastada cuando Suiboku devolvió la montaña y la ciudad fue completamente arrasada, relató Ekesatz. Me sentí terriblemente culpable por eso, así que construí un monumento allí y lamenté por los perdidos. Suiboku evidentemente creía que la construcción de monumentos conmemorativos servía como una forma de expiar sus pecados o algo así. En lugar de construir santuarios y tratar de calmar los espíritus, probablemente debería haber pasado más tiempo pensando antes de actuar y evitar esos horribles resultados. Ah, eso me recuerda. Había un lugar llamado Villa Témpera. Era un pueblo lleno de clanes que usaban artes marciales desarrolladas para linajes especiales. Ran de repente recordó algo sobre su aldea. Había un monumento en medio de la plaza del pueblo que supuestamente había sido construido por un dios berserker. Cuando andaba desafiando a la gente, terminé poniendo a todo el pueblo en mi contra, y terminé masacrando a todos. Cuando lo pienso, fue un desperdicio. Todos sintieron el cálido respeto que previamente habían tenido hacia Suiboku enfriándose rápidamente y perdiendo su brillo. Parecía que solo Suiboku había entendido correctamente qué era exactamente. Realmente, quería que Fukei me matara. Sí. Era un hombre que estaba mejor muerto. Ahora, dicho esto, el hombre que estaba mejor muerto cambió de tema. Si bien nadie moriría mientras describiera el pasado, en el momento en que el hombre actuara, habría consecuencias terribles. Había demostrado con sus propias palabras y acciones que el caos seguía a su paso. Voy a ir a disculparme con el rey Otal del reino de Arcana. ¿Qué planean hacer todos? El rey Otal del reino de los arcanos. Era una descripción descuidada e hizo que Suiboku sonara lejos de ser un hombre que tenía la intención de inclinar la cabeza en disculpa. Pero al igual que Sansui, Suiboku era un hombre que se había retirado al bosque antes de que se fundara el reino de Arcana. Era completamente natural que no estuviera familiarizado con el país. La razón por la que dijo el rey o algo así fue porque no estaba seguro de que el reino realmente tuviera un rey. Dado que era un reino, probablemente había un rey, pero muy bien podría tener una reina reinante, o el trono podría estar vacío, con un regente gobernando en su lugar. Era un área en la que era ignorante, por lo que su descuido era inevitable. T tiene la intención de reunirse con su majestad. Sí, necesito disculparme con él. Mira allí. Aunque Suiboku había restaurado la mayor parte del terreno, señaló la gran división en el suelo que se había formado a partir del corte de su espada nube de tormenta. Aunque me arrepiento, simplemente no pude arreglar esto. Necesito disculparme, no solo por mi amigo, sino por el hecho de que dividí el reino desde aquí hasta más allá del horizonte, dijo Suiboku, respondiendo a la pregunta de Paulette con toda seriedad. Dada la magnitud de lo que había hecho, la única persona a la que podía disculparse era al gobernante de todo el reino. Aún así, uno no podía simplemente reunirse con el rey. Suiboku podría ser un inmortal de más de 4000 años de edad, pero dado que no tenía un estatus social en la sociedad arcaniana, probablemente sería arrestado si intentaba ingresar al palacio. Por supuesto, dado que Suiboku era fuerte, probablemente mataría a cualquiera que intentara arrestarlo. Me pregunto cuántas personas terminarán muertas como resultado. Todos los presentes imaginaron la tragedia que podría desarrollarse. Ah, sí, el rey Otal deberían estar al tanto de mí. Hablé con el portador de Pandora en el camino hacia aquí y él mencionó que estaría haciendo un informe, explicó Suiboku, mientras todos a su alrededor se preocupaban por lo que podría suceder. Incluso Fukei no tendría más remedio que morir contra Pandora. Por supuesto, incluso si hubiera dejado al portador de Pandora para su viaje, habría llegado primero, pero eso habría sido insensible. Así que me incliné y me raspé frente a él para permitirme lidiar con Fukei. Entonces su majestad es consciente de que el maestro Suiboku estaba lidiando con la situación. Sí. Evidentemente, la situación estaba más organizada de lo que pensaban. Aún así, todos estaban preocupados por dejar a Suiboku para encontrarse con el rey por su cuenta. Entonces, ¿qué van a hacer todos? Me iré, incluso si eso significa ir solo. Los demás intercambiaron miradas. Tenían miedo de enviar a Suiboku solo, pero también tenían miedo de acompañarlo. En tercer lugar, dado que el poder de Suiboku excedía al de Fukei, también tenían miedo de simplemente dejarlo hacer lo que quisiera mientras ellos no miraban. Bien. Una vez más, Ukyo tomó la delantera. Iré. De cualquier manera, tengo que informar que me quitaron Bella y pedirle disculpas al rey también. Aunque Domino era el estado cliente de Arcana, Ukyo seguía siendo un gobernante soberano. No fue tan incompetente o tonto como para dejar que el silencio perdurara por mucho tiempo. Paulette, Souso. Sin duda tienes trabajo que hacer aquí en Caputo.
Estoy seguro de que la gente de la ciudad fortificada en particular todavía está lidiando con su trauma. Ese sí, tienes razón. Entonces nos quedaremos aquí, como sugieres. Oh, entonces, yo también. Yo también me quedaré. Incluso si Ukyo técnicamente no tenía autoridad, fue un alivio para los demás que hubiera un gobernante real aquí para hacerse cargo. Saiga fue tan lejos como para mirar a Ukyo con admiración. Saiga, ya que manejas Ekesatsu, vienes conmigo. Necesitamos a alguien que entretenga al maestro Suiboku, después de todo. Ese sí, por supuesto. Como para todos los demás, supongo que no tienes ninguna razón en particular para acompañarme. Adelante, decida si vendrá o si irá a la capital real por su cuenta. Fue aquí donde Apine y Dove intercambiaron miradas. Eran los únicos presentes que podían decidir los próximos pasos que darían. Si Saiga va, yo también voy. Sí, no hay ninguna razón para que me quede a un lado aquí. Las dos mujeres nobles eran hijas de casas marciales y no podían usar el miedo como excusa para mantenerse fuera de la presencia de Suiboku. Dado que los dos que eran líderes simbólicos entre el grupo ya habían decidido quedarse, los demás se prepararon para su destino. Parece que hemos llegado a una conclusión. Luego, las artes inmortales de Suiboku levantaron del suelo a todos los que no fueran Paulette y Souso. En un mero momento, estaban flotando hacia la casa de Suiboku, el bosque flotante. Nos vamos a ver al rey, o a quien sea.